Este video es presentado por Inca Kola, la bebida nacional de Perú. Esto es la zona arqueológica de Pisac. Y lo más característico son estas terrazas, que en tiempos incas las utilizaban para sembrar. ¿Por qué? Porque la orografía de esta zona pues no les daba para poder sembrar en llanos por la temporada de lluvia. Había veces que se inundaba y demás, entonces de esta forma lograban que se regara con todo el agua que colectaban cuando bajaba de la montaña. Entonces lograban obtener hasta 2 cosechas al año. Esta ciudad está a una altura de 3.400 metros, así que si vienen, lo ideal es que estén por lo menos un día en Cusco en lo que se aclimatan y después suban, porque si no les va a pasar con lo que me está pasando a mí. No, que me está dando así como náuseas y eso, pero pues como que ya me estoy aclimatando y si no, ahorita un par de tés de coca lo resuelven. Esto es Pisac. Real de Pisac realmente no se conoce. Se retoma del nombre de una ave endémica que se llama pisaca, y si no lo ves desde el Google, la forma planta de esta ave tiene muchísima historia. Y de hecho los incas, además de cosechar, distribuían y bueno, almacenaban toda su cosecha en estas partes. Estos son los almacenes y precisamente los construyeron en la parte más alta de Pisac, porque ahí se conservaban por el frío, el clima lo hacía. Además de que las terrazas están orientadas hacia el este para recibir los primeros rayos del sol, y por las noches el calor que almacenaba la piedra pues creaba microclimas para así ir dándole esa cosecha, esa nutrición solar que necesitan las papas que cosechaban aquí, el maíz, que era como que el grano más efectivo que se daba aquí. A mi espalda tengo lo que era el cementerio de Pisac. Se aprecian ciertos hoyos, ahorita les paso un zoom, pero son más de 3.000 tumbas que a la fecha están abiertas porque han sido saqueadas. Ahí se enterraban a las personas que vivían aquí, pero ellos pensaban que iban a otra vida, que trascendían con todo y sus bienes materiales, así que los enterraban con todo y lo que habían logrado en vida. A los reyes, por otra parte, los momificaban y los pasaban en procesión, ahí en los pueblos incas. Esto es chicha, que es una bebida de aquí de Pisac, y es una bebida de choclo, así llaman aquí al maíz, es choclo morado, y pues sabe muy rica. A mí me da la impresión como que es algo así como piloncillo, pero tiene un sabor particular. Prueba esto aquí en Pisac. La gastronomía peruana es muy variada y deliciosa. Estuve en un buffet donde, entre otras cosas, probé la carne de alpaca, que es muy dulce y riquísima, la Inca Kola, ceviche y unos postres deliciosos. Esto es Ollantaytambo. Estamos aquí en lo que antes fue una fortaleza donde estaba el rey inca, y trataron de invadirlo. Los incas defendían esta fortaleza arrojando piedras y flechas hacia abajo, que era cuando los españoles trataban de subir con sus caballos y obviamente no podían. Les costó muchísimo, pero finalmente lo derrotaron y lo decapitaron. Ollantaytambo es sin duda una serie de terrazas colocadas magistralmente en una fortaleza militar de defensa del gran imperio inca. Platicando con uno de los locales me decía que incluso Ollantaytambo se le hace, para los peruanos se les hace una zona más importante que Machu Picchu. Machu Picchu pues ha obtenido cierta fama porque es maravilla del mundo, pero sin duda Ollantaytambo es una más de las maravillas arquitectónicas incas. Los incas dejaban juntas entre cada bloque, que llegó a pesar hasta 500 toneladas,
Los dejaban un poco separados para que cuando llegara el momento del sismo no hubiera presión y no se reventaran las piezas, sino que se cayeran y pudieran repararlas fácilmente solo colocándolas de nuevo en su lugar. Tiene simbologías en varios de los bloques que están completos, en donde los escalonas hasta en 3 veces. Estas 3 veces representan la serpiente, el cóndor y el puma. El pueblo de Ollantaytambo conserva la arquitectura y los trazos humanos originales de cuando el Imperio Inca estaba en esta zona. Por eso se le conoce como el pueblo vivo Inca. Después del té de coca que nos tomamos en la comida, estamos relajados y preparados para seguir subiendo, esta vez hacia Chinchero. Esta población está 1 kilómetro más arriba de lo que hemos estado hasta ahorita. En Chinchero nos enseñan cómo preparan las fibras de oveja, de alpaca y de baby alpaca. Esta última es carísima, por cierto, de una textura muy suave y se trata del primer corte que le hacen a la alpaca cuando es bebé. También nos enseñan a diferenciarla de entre otras telas sintéticas, cómo le dan color y por supuesto que nos venden parte de su artesanía. Esta zona me recuerda muchísimo a Oaxaca. Si no has visto ese video, te pongo al final de este un enlace directo o el link en la descripción del video. A 3.800 metros sobre el nivel del mar se encuentra Chinchero. Aquí es una de las visitas prácticamente obligadas y que están incluidas en el tour que te lleva a Ollantaytambo y otras tantas. Es tour de todo el día. Los lugares están incluidos en tu pase turístico que cuesta 130 soles para extranjeros. Para los peruanos cuesta $70, 70 soles. Y dura 10 días. Puedes decir, estar a todos los accesos por 10 días. Aquí nos enseñan cómo tiñen y cómo preparan la alpaca. La lana, que es la que da del animalito alpaca baby, y la de oveja. Es un lugar bastante interesante y pues apenas lo estamos comenzando a visitar. Aquí oscurece temprano, así que hay que aprovechar el día. Sin duda este es el lugar con más altitud en la que he estado en el mundo. Son 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Y esto es Chinchero. Es una vista espectacular de la zona andina. Y sobre todo de la iglesia de este lugar. La magia de Chinchero es estar rodeado de los Andes y las vistas imponentes que te ofrece. El cielo nocturno es un espectáculo con las constelaciones del hemisferio sur. Ha sido un día largo y con muchos recorridos. Pero estoy impaciente porque comience el día de mañana, porque por fin llegaré a Machu Picchu. Ayúdame a compartir este video con la gente que tú conozcas que quiere visitar Perú y apóyame con tu suscripción. Y recuerda que la vida es muy corta y el mundo es muy grande, así que prepara tu maleta y encamínate a la aventura. Vamos llegando aquí a Machu Picchu, ya pueblo. Ustedes disculparán el tapón, pero entre la insolación y la tierrita y demás, pues me empezó a sangrar la nariz, pero ahorita se pasa. Pero nos están tragando los moscos de una forma impresionante. Además, ni siquiera son los moscos a los que estamos acostumbrados, son unas cosas más gorditas que se te pegan.